Dios les bendiga, estudiantes. Espero estén bien, tal como lo dije. Voy a proceder a dejarles por acá este video en el cual se aborda el capítulo número 4 del material de texto que ustedes tienen en este curso que están llevando conmigo. El capítulo 4 consiste en la elegancia en el lenguaje y arte de escribir. La elegancia en el lenguaje y arte de escribir, y se aborda específicamente la construcción de la frase y la armonía, la construcción de la frase y la armonía. Iniciamos diciendo que la armonía, en el sentido de las palabras y de las frases, es el arte de combinarlas de un modo agradable para el oído. Al momento de nosotros estar leyendo, nuestro oído identifica cuando algo no suena bien, como lo sabemos decir, o cuando algo no está bien estructurado. Y a eso, específicamente a eso se le llama armonía. La armonía se fundamenta en el genio de la lengua, en las exigencias del oído, que también tiene su gusto, como la imaginación tiene el suyo. Nuestro oído tiene un gusto y logra identificar cuando algo no está bien eh, planteado. Hay una regla específica en cuanto a la armonía, y es que hay que abstenerse de toda rudeza en el sonido, de todo tropiezo, de toda disonancia marcada, salve que para mantener esos sonidos o palabras hayan razones de relieve, de originalidad u otro motivo de belleza literaria. Aparece acá dos ejemplos. Uno de estos es correcto y el otro es incorrecto. Recordemos que estamos hablando de armonía, que consiste en aquello que a nuestro oído parece bien estructurado. Y la primera frase o oración dice: y estático ante ti me atrevo a hablarte. La segunda oración dice: no hay nada que Narbona no niegue cuando nosotros nos negamos. Acá hay un pequeño errorcito. La vuelvo a leer. No hay nada que Narbona nos niega cuando nosotros nos negamos, nos negamos. Leyendo estas oraciones, ¿cuál de las dos es más agradable en nuestro oído? Eh, si usted la puede leer ahí donde está y identifica eso. Pero según el material, la oración correcta es esta oración de acá, la primera, que tiene armonía: y estático ante ti, me atrevo a hablarte. A pesar de llevar, ustedes se percatan, lleva varias T y cada palabra lleva la consonante T. Sin embargo, suena bien a nuestro oído. Y estático ante ti, me atrevo a hablarte. Esa es relación a la armonía. Ahora, hay algunas cuestiones que nos impiden la armonía en las frases o al momento de escribir, y ya anteriormente las que estuvimos mencionando, los vicios en el lenguaje. Entre ellos tenemos la cacofonía, también la monotonía, la repetición, las sonancias y las consonancias. Esos son cuatro vicios en el lenguaje. Por supuesto, hay unos otros que ya los abordamos en la clase, pero así brevemente yo quiero dar una descripción de cada uno de estos vicios en el lenguaje que impiden que nuestras expresiones o nuestra escritura tenga armonía. Y la primera es la cacofonía, es la repetición desagradable de sonidos similares. Y acá aparece un ejemplo: el rigor abrasador del calor. Eso lo leemos y lo escuchamos y identificamos que no es agradable en nuestro oído. El rigor abrasador del calor. Acá encontramos cacofonía en esta palabra: rigor, abrasador y calor. Si ustedes se fijan, las tres palabras terminan con or, y eso no es agradable, o no está bien estructurado, o cae en el vicio de cacofonía. Pero también está el vicio de monotonía, y esta es la falta de variedad en el empleo de las palabras. Y acá está el ejemplo: me ocupo de mis hijos, de la belleza, del casar. Falta de variedad en el empleo de las palabras. Ustedes se fijan en esta oración, aparecen tres veces el artículo de. Me ocupo de mis hijos, de la belleza, de casar. Por esta palabra de
es que esta frase es una frase con el vicio de monotonía porque hay una falta de variedad en el empleo de las palabras. Y también está el otro vicio que es el vicio de la repetición, que eso es un poquito entendible y consiste en repetir propósito o conceptos cuando es innecesario. Indica pobreza de ideas y pobreza de léxico. Y está la asonancia. Ese es el uso inmotivado o no requerido por la rima de los sonidos vocálicos en las terminaciones de las palabras o cortar desde la última sílaba acentuada. Y está también la consonancia. Ese es el uso inmotivado o no requerido por la rima de voces que terminan en sílabas o sílabas iguales. Y de nuevo aparece acá el ejemplo. Llegó a mi oído un armonioso sonido. De nuevo, esta es un ejemplo de una oración o frase con asonancia. Llegó a mi oído un armonioso sonido. Si ustedes se fijan, tanto oído como sonido está haciendo básicamente alusión a lo mismo. Esos son algunos vicios en el lenguaje. ¿Cómo podemos evitar estos vicios? Hay tres recomendaciones que se dan para evitar estos vicios. Y el primero es dar prioridad al complemento más corto. La segunda es no terminar la frase con la expresión más corta. Y por supuesto, la tres es evitar los vicios que anteriormente revisábamos. Veamos en qué consiste la primera recomendación, dar prioridad al complemento más corto. Y acá están dos oraciones, una es correcta y otra es incorrecta. La correcta, corregid vuestros escritos con la máxima atención. Y la incorrecta sería corregir con la máxima atención vuestros escritos. Esta es una oración, frase que contiene dos apartados. Corregir con la máxima atención, coma, vuestros escritos. Pero la regla dice que tenemos que dar prioridad al complemento más corto. Y en esta frase, el complemento más corto es vuestros escritos. Es por eso que en la correcta se involucra esta frase corta al inicio. Corregir vuestros escritos y luego la otra parte complementaria con la máxima atención. Y también se recomienda no terminar la frase con la expresión más corta. Y de nuevo aparece acá una correcta y otra incorrecta. La correcta es, he clasificado por países todos los sellos que me regalaste. He clasificado por países todos los sellos que me regalaste. Y la incorrecta sería, he clasificado todos los sellos que me regalaste por países. ¿Qué vamos a hacer acá? Por países, que es la frase más corta, la vamos a trasladar en medio de la oración y queda como la correcta. He clasificado por países todos los sellos que me regalaste. ¿Qué estamos haciendo acá? Evitando la cacofonía o evitando los vicios, cualquiera uno de los otros vicios en el lenguaje. No terminar la frase con la expresión más corta. Y por supuesto, evitar los vicios señalados es otra de las recomendaciones para que nuestra escritura tenga armonía y nuestras frases sean bien elaboradas. Evitar los vicios señalados. Procedo entonces con esto. Hablemos un poquito, dejo acá esto, sobre el estilo pintoresco al momento de nosotros escribir. De hecho, dentro de la escritura hay diferentes estilos que nosotros podemos aplicar al momento de escribir. Sin embargo, desde la academia los escritos son tanto más formales y a veces nos evitamos de escribir algunos otros estilos como pudiera ser la poesía, como pudiera ser la narración, incluso a veces no aplica tanto en nuestros escritos formales o investigaciones formales, pero veamos en qué consiste el estilo pistoresco. Si algún dado caso necesitamos hacer uso de este. ¿Cómo se consigue el estilo pintoresco? La descripción de detalles característicos. Eso nos va a ayudar a qué? A dar un estilo pintoresco al momento de escribir, cuando hacemos descripción de los detalles característicos. También cuando las comparaciones acertadas y expresivas, cuando las comparaciones son acertadas
y expresivas. Y también las antítesis que ponen de relieve los pensamientos. Vamos a revisar cada una de ellas. La primera es la descripción de detalles característicos, que aparece acá en el número 1. La descripción de detalles característicos. Eso implica poner ante el lector como algo vivo, dar color al cuadro que antes fue gris. Nada mejor que concretar por medio de algunos rasgos no excesivos, sino bien elegidos, característicos. Y acá aparece de nuevo el ejemplo. El chofer del taxi siguió con la mirada a la bella señorita que pasaba por la acera. Esa es una frase, pero ¿qué vamos a hacer con esta frase? Le vamos a dar el estilo pintoresco. Y acá aparece el ejemplo donde ya se aplica lo que es el pintoresco. El chofer del taxi, las manos sobre el volante, el cuello torcido y la boca abierta, miraba como al helado a la bella señorita que pasaba por la acera. ¿Qué hicimos acá? Le dimos un toque pintoresco. Esta es la frase pintoresca. De una frase simple, de una frase sin mayor color, sin una frase donde no hay mayores rasgos, no hay características. En la segunda frase ahí se puede jugar un poquito más y se lleva la imaginación. Yo la vuelvo a leer. El chofer del taxi, las manos sobre el volante, el cuello torcido y la boca abierta, miraba como al helado a la bella señorita que pasaba por la acera. Estamos hablando de los estilos al momento de escribir, y ese es un estilo pintoresco. Pero también la otra es utilizar la comparación. La comparación o símil es un procedimiento literario que sirve para hacer comprender mejor una noción abstracta o un objeto poco conocido, para pintar con fuerza una situación o simplemente para poner de relieve una idea o darle cierta gracia. Pero también la comparación debe ser clara, debe ser natural, justa y por supuesto sugestiva. Veamos estas. En primer lugar, la comparación mencionaba que tenía que ser clara. La comparación que no aclare nada es mala, no cumple su fin fundamental. Y acá aparece un ejemplo. Tenía la piel verdosa como un lagarto. Esto puede llevarnos a algunas preguntas del no poder comprender. Tenía la piel verdosa como un lagarto. Entonces está comparando aquí a un lagarto que tenía la piel verdosa, pero ¿con quién la está comparando? La comparación debe ser clara. Si no aclara nada, no cumple su función fundamental o su fin fundamental, pero también debe ser natural, ni rebuscada, tampoco artificial, debe ser espontánea. Y acá aparece el ejemplo. Ante él se extendía la vega granadina como un verde tapiz de varios tonos. No natural sería, era uno de esos hombres que saben sacar partido de todo, como se saca partido de los residuos de la fábrica. Esa no es, si ustedes se fijan, es una frase un tanto forzada. Era uno de esos hombres que sabe sacar partido de todo, como se saca partido de los residuos de la fábrica. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una comparación, pero al parecer no es una comparación natural, sino un tanto forzada. Y la primera que leíamos es, ante él se extendía la vega granadina como un verde tapiz de varios tonos. Está utilizando una imagen. Entonces la comparación debe ser clara y debe ser natural. Y por supuesto también debe ser justa. La imaginación debe acercar a la idea principal, nunca alejar. A eso se llama justicia. La imagen debe acercar a la idea principal y no alejar. Veamos el ejemplo. De nuevo hay una incorrecta y una correcta. La incorrecta sería, al marcharse los barcos del puerto, parecía este un verdadero Sahara. Como que está usando ahí una comparación, pero no es justa. Pero veamos cuál sería la correcta.
Al marcharse los barcos del puerto, quedó este como un inmenso espejo muerto. Al parecer es más justa y esa comparación aplica. Pero también está la comparación sugestiva, llamar la atención con gracia y espontaneidad. Y acá aparece el ejemplo, cuál es sugestiva y cuál no es sugestiva. La sugestiva dice, los ríos son como caminos que marchan. Y la no sugestiva sería el trigo dorado como los cabellos del cerez. De nuevo, esa no, valga la palabra, no es sugestiva, pero la primera, los ríos son como caminos que marchan, esa sí es sugestiva. Y también otra, en los estilos, es la antítesis, es la contraposición de dos ideas para destacar la principal. Es una figura literaria por la que se contraponen una palabra o una frase a otra de significado contrario. Es como combinar luces y sombras en la pintura. Lo vuelvo a leer. Es la contraposición de dos ideas para destacar la principal. Es una figura literaria por la que se contrapone una palabra o una frase a otra de significado contrario. Es como combinar luces y sombras en la pintura. Y acá aparece el ejemplo. Lo superfluo para unos es lo necesario para otros. Si ustedes se fijan, la aclaración acá es, la antítesis es el estilo abstracto, lo que la comparación es el estilo descriptivo, le presta fuerza. Entonces veamos el ejemplo. El hombre solo es grande de rodillas. El hombre solo es grande de rodillas. Se cree que esta frase es una frase que está aplicando la antítesis. ¿Por qué? Porque tiene una idea, un estilo abstracto. Nosotros podemos entenderlo. El hombre solo es grande de rodillas. Hay una idea que se encierra acá y esta idea es una idea abstracta. ¿Qué hace la antítesis? Mencionaba yo, es la contraposición de dos ideas para destacar una que es la principal. Es una figura literaria por la que se contrapone una palabra o una frase a otra de significado contrario. Entonces, el hombre solo es grande de rodillas. Esa es la correcta. Yo creo que para poder comprender un poquito mejor eso, es bueno hacer los ejercicios que aparecen ahí en el libro. Pero también se sugiere acá, para usar la antítesis, que se recomienda. Número uno, no abusar de la antítesis para evitar la monotonía. También, no forzarla, debe ser natural. Y la número tres, el contraste ha de estar en las ideas, no en los vocablos. Y en la página 254 están los ejercicios para que se pongan en práctica los tres que acabamos de ver, lo que era la antítesis, la comparación y también la descripción de detalles característicos utilizando el estilo pintoresco. Avanzo. Ahora abordemos o veamos este material que tiene que ver con las metáforas y frases hechas. Estamos hablando de algunas figuras al momento de escribir. Y yo quiero poner como ejemplo para introducirme a eso, que nosotros siempre en nuestro lenguaje utilizamos las metáforas, en ocasiones sin darnos cuenta. Yo escuchaba o recuerdo la oración que el hermano Wilson hacía y él decía, los jóvenes y la música van de la mano. Y yo tenía ahí para aplicarlo en la clase que él estaba utilizando allí un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque la música no tiene manos. Los jóvenes sí tienen manos. Entonces él utiliza ahí una figura. Menciono eso porque eso tiene que ver con una metáfora que el hermano utilizó en su oración. La metáfora y frases hechas. La cualidad de la metáfora. Es el tropo por excelencia. Consiste en el empleo de la expresión de una idea por medio de otra que tenga con ella cierta semejanza.
Debe ser clara, natural, coherente y sugestiva. Si ustedes se recuerdan en la palabra que es un texto y un escrito, Jesús, por ejemplo, utilizó muchas figuras retóricas. De hecho, cuando estudiamos hermenéutica, revisamos algunas de ellas y también aparecen muchas metáforas. ¿En qué consiste la metáfora? En el empleo de la expresión de una idea por medio de otra que tenga cierta semejanza. Acá aparece la diferencia entre una comparación y una metáfora. La comparación. Tenía la piel verdosa y arrugada como un lagarto. Está haciendo una comparación. Que la piel verdosa es y arrugada era como un lagarto. Pero ¿cuál sería la metáfora? Su piel de lagarto. Esa sería la metáfora. Su piel de lagarto. Acá aparece otro ejemplo que es la comparación. El galope de los caballos sobre la llanura era como el sonido de un tambor. Pero la metáfora, los caballos van tocando el tambor del llano. Si ustedes se fijan, los caballos no pueden tocar un tambor. Entonces ahí se convierte en una metáfora, porque está atribuyendo una cualidad humana, en esta ocasión a un animal. Los caballos van tocando el tambor del llano. Y la número 1 era su piel de lagarto. Me recuerdo de que esta oración es aplicada a la descripción de una mujer y dice su piel de lagarto. Entonces también es una metáfora. Eh, la metáfora consiste en transportar una palabra de su significado propio a otra significación, y ello en virtud de una comparación que se realiza en el espíritu y que no se indica. Es una transposición por comparación instantánea. La comparación es más lenta, es más racional, pero la metáfora, es más rápida e intuitiva. Con la imagen se comprende mejor una situación. Con la metáfora se ve de otro modo, con más claridad. La metáfora es una imagen que resulta de una comparación, pero una imagen no siempre es una metáfora. La imagen se comprende mejor una situación, pero ya vamos a ver acá. Acá aparece la diferencia entre una comparación, entre una metáfora y entre una imagen. ¿Cuál es la diferencia? La comparación se enfrenta en un término real con uno irreal. Se enfrenta a un término real con un irreal. Y acá aparece. Esa señora es tan gorda como un hipopótamo. Esa señora es tan gorda como un hipopótamo. ¿Qué está haciendo acá? Está comparando una idea real con una idea irreal. ¿Cuál es la idea real acá? Que esa señora es tan gorda. Esa pudiera ser una idea real, pero la idea irreal es que es como un hipopótamo. Eso no es cierto. Eso es irreal. ¿Qué está haciendo entonces acá? Comparando. Ahora, ¿cuál sería la metáfora? Se identifican las cualidades del objeto real con las de un objeto irreal. Cualidades de un objeto real con las de un objeto irreal. Y el ejemplo es, esa señora es un hipopótamo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un objeto real y el objeto real es la señora, pero se está comparando con un objeto irreal, es un hipopótamo. Ella no es un hipopótamo, ella es una señora. Entonces ahí está la metáfora. Y ahora la imagen desaparece lo real y solo se enuncia lo real. Este hipopótamo me ha caído encima. ¿Qué ocurrió acá? Desapareció lo irreal. Este hipopótamo me ha caído encima. Entonces, espero yo que lo comprendan o puedan ir allí al libro y fortalecer el conocimiento, la comparación, metáfora e imagen. Avanza. De nuevo, ahí aparecen los ejercicios en la página 263. Ahora, veamos algunas figuras retóricas. Hay una gran lista de figuras retóricas, pero en este material solo se van a abordar algunas. Iniciemos.
el planteamiento y la justificación. El lenguaje en sentido recto emplea en sentido literal de las palabras. Hay dos maneras de cómo se usa el lenguaje. El número uno es un sentido recto. Emplea en sentido literal de las palabras. Se dicen tal como son. Pero el lenguaje en sentido figurado emplea el significado metafórico de las palabras. Ya vimos lo que comprendimos un poquito de qué es una metáfora. Entonces, en el sentido figurado se emplean muchos significados metafóricos a la palabra, pero en el lenguaje, en sentido recto, las palabras son en sentido literal. Entonces, al momento nosotros de leer, nosotros identificamos cuando un escrito es en sentido recto o cuando es en un sentido figurado. Y de nuevo yo menciono la Biblia, por ejemplo, las parábolas. O en el Nuevo Testamento hay muchas figuras literarias y todas ellas, y también hay expresiones en las palabras en sentido recto. Y el lenguaje puede ser usado de esta manera. El lenguaje en sentido recto. Y acá está el ejemplo, perdón. El ejemplo es, hace mucho calor. Ese es un sentido recto, hace mucho calor. Cualquiera entiende esa expresión. Pero está el lenguaje en sentido figurado. Esta misma expresión en sentido figurado sería así. Hoy se derrite uno. Nosotros podemos entender que es una figura. Y es una figura que ya vamos a ver en cuál clasifica. O pudiera ser una metáfora. Hoy se derrite uno. Estamos diciendo que hace calor. El ejemplo número 2. Se enrojeció porque está avergonzado. Eso nosotros entendemos. A alguien se le hizo una broma y se puso rojo. ¿Por qué? Porque se avergonzó. Pero ¿cómo se dice en sentido figurado? Se le subió el pavo. Esa es una expresión que nosotros no usamos, pero que sí está en un sentido figurado. Se le subió el pavo. En sentido recto sería, se enrojeció porque está avergonzado. Entre las figuras retóricas que abordaremos hoy, así brevemente, vamos a abordar 4. La primera es la sinestesia. La 2, la paradoja, la ironía y la hipérbole. Veamos en qué consiste, esas son algunas principales. Por supuesto, repito, hay muchas, pero solo se abordarán estas 4. La sinestesia es un tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Y acá aparece, a través de la noche que me envuelve, la luz de los sonidos me contempla. ¿Qué está haciendo acá? Hay dos dominios sensoriales diferentes. Y uno es, veamos, a través de la noche que me envuelve, la luz de los sonidos me contempla. Bueno, estamos hablando de que la noche le envuelve. ¿Y quién puede envolver? Un humano que tiene manos. Pero también dice la luz de los sonidos. Yo pregunto, ¿tienen luz los sonidos? No los tienen. Me contempla. Acá está la sinestesia. ¿Qué está haciendo? Está usando dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Por una parte está, que es el tacto, y por otra parte está el, lo auditivo o el sonido. Pero veamos otro ejemplo. Los almendros ya verdeaban, tenían el follaje nuevo, tan tierno que solo tocando se deshacía en jugo. Los almendros ya verdeaban, tenían el follaje nuevo, tan tierno que solo tocando deshacían en jugo. De nuevo está aquí. Podía ver, ¿qué podía ver? Los almendros ya verdeaban y tenían un follaje nuevo y era tierno, pero solo tocando de nuevo se deshacían en jugo. Acá se aplica lo que es la sinestesia.
Pero también está lo que es la paradoja. Veamos en qué consiste esto. La paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicciones, pueden confundirse con la antítesis. Y veamos el ejemplo. La naturaleza imita al arte. ¿Qué está haciendo acá? Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicciones, pueden confundirse con la antítesis. La naturaleza imita el arte. La naturaleza por sí misma es arte, pero acá en el ejemplo está diciendo que ella imita el arte. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Básicamente es una contradicción. Pero la paradoja no es más que un absurdo aparente formado por ideas que aparecen contradictorias, pero en realidad no lo son. Entonces, el arte es algo que queda plasmado y la naturaleza, al parecer, está imitando el arte. Y acá aparece algunos ejemplos de paradoja. ¿Qué decíamos que era? Una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicciones, pueden confundirse con antítesis. O sea, básicamente es una contradicción hecha en una frase o expresión. Y acá aparecen otros ejemplos. La doctora ignorancia, alegría amarga, escribir sin ser escritor. La vida es una cosa demasiado importante para hablar de ella en serio. No hacer nada es la cosa más difícil del mundo. Son paradojas, básicamente, son contradictorias. ¿Cómo puede ser doctora e ignorante a la vez? ¿Cómo puede ser alegría amarga? ¿Cómo puede alguien escribir sin ser escritor? ¿Y cómo es que la vida es tan seria como para no hablar de ella en serio? Y no hacer nada es la cosa más difícil del mundo, ¿no? O sea, no hacer nada es lo más fácil. Pero damos la explicación, la doctora ignorancia. Conciencia de los límites del conocimiento, que eso está expresando a través de la doctora ignorancia, la conciencia de los límites del conocimiento, por eso es paradoja, pero también alegría amarga. Eh, ¿Cuál es la paradoja aquí? Porque es un estado anímico perfectamente posible. Podemos estar alegres, aunque estemos amargados, sí es posible. Pero escribir sin ser escritor, esa es una expresión que viene desde la poesía. La poesía está más allá de saber escribir. La vida es una cosa demasiado importante para hablar de ella en serio. La explicación aquí, hasta el humor sirve para hablar seriamente de la vida. Es una frase en humor. Y la 5 es, no hacer nada es la cosa más difícil del mundo. Esta es una admiración por el ocio. ¿Cómo se le llama a esa figura? La paradoja, la cual, ¿qué hace? Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicciones. Son frases contradictorias, pero que si las analizamos, tienen una explicación y ahí se convierte en paradoja. Pero está la ironía también. Hoy se conoce como el sarcasmo. La ironía es la figura de pensamiento que consiste en indicar una idea expresando la contraria, para burlarse o poner una pincelada de humorismo. Es la humildad fingida, es el arma que no ataca de frente. Y acá aparece el ejemplo de una frase en ironía, el valor de los débiles. Acá aparecen otros ejemplos. El león disfrazado de manso cordero. Menos mal que seguí tu consejo. Esa es en forma de un reproche cuando algo salió mal. Menos mal que seguí tu consejo. Una frase irónica. ¿No estás cansado de estudiar? Esa es una expresión de una madre a un joven que no estudia nada. Y luego la cuarta, valoro mucho tu comentario. Cuando alguien me dice algo que no viene para nada al caso, valoro mucho tu comentario. Claro que me encanta estar acá trabajando de 8 a 12. Creo que ahí la edad, perdón, se fue un errorcito. Claro que me encanta estar aquí trabajando de 8 a 10 horas, a 12 horas creo que era, a un compañero de trabajo.
irónicamente, o sea, eso no es cierto. Y también eso se le llama ironía. Y también está la otra figura retórica que es la hipérbole. Y la hipérbole es la figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que habla. Es una ponderación exagerada que a menudo va acompañada de comparaciones. En otras palabras, exagera. Acá se comió la E. Es una frase exagerada. Y vamos a ver acá los ejemplos. Te lo he dicho 1000 veces. Es mentiras. A veces nada más han sido 2 veces. Pero cuando alguien está llamando la atención, si ya te lo dije 1000 veces, eso es una hipérbole. Vamos a paso de tortuga. Mentira, no podemos caminar como una tortuga. En el salón de actos no cabía ni un alfiler. Y un alfiler es demasiado delgado, ¿cómo no va a caber en el salón? Luis es capaz de derribar una montaña de un puñetazo. Era un hombre tan alto que tenía una nube en el ojo. Era un hombre tan delgado que dormía sobre un alambre y se tapaba con una cuerda. O sea, son frases en ironía que no son ciertas. Ironía. Esa es la hipérbole, perdón, la hipérbole, se había confundido ahí, la hipérbole, donde estamos exagerando. Esa también es parte del lenguaje. Y de nuevo los ejercicios aparecen en la 275 para que identifiquemos la hipérbole, la ironía, la paradoja y déjenme ver cuál era la otra, y la sinestesia. Veamos qué más contiene este material que estamos abordando. Eh, el lenguaje, el estilo, perdón. Directo, indirecto y semidirecto. El estilo es un conjunto de rasgos que caracterizan un escrito y puede ser uno de los tres anteriores. Tanto puede ser directo, indirecto o semi-indirecto. ¿Cuál es el estilo directo? En este estilo el autor desaparece, no se le ve, solo se ve lo que quiere narrar, describir o fijar. Y acá aparece el ejemplo. Es el viernes 7 de noviembre, Wilco está desierto. Por encima de la muralla que rodea la ciudad, en su parte vieja, se distingue el reloj luminoso que marca las 11:05. Ese es un estilo directo. ¿Qué ocurre acá? No se ve al autor, el autor desaparece, está atrás. Pero también está el estilo indirecto. Expresa lo que alguien más dijo en mis propias palabras, tomando en cuenta la opinión central. Yo escuché a alguien, entonces, ¿qué hago yo? Yo cuento eso, pero en mis propias palabras, tomando en cuenta la opinión central. Y a eso se le llama un estilo indirecto. Si vengo yo acá, de este estilo directo, yo tomo lo que expresó y lo comparto o lo escribo yo. A eso ya es un estilo indirecto. De hecho, esto lo usamos nosotros en las citas al momento de elaborar algún documento. Pero quiero ver esta presentación que no la había leído del estilo directo. En este párrafo no vemos al autor, fue lo que anteriormente leímos. No vemos al autor, solo vemos lo que él está viendo, como si fuésemos nosotros espectadores de lo que él está narrando. También se aplica cuando reproducimos lo que ha expresado alguien más, es decir, cuando nosotros citamos a alguien más en un escrito. El estilo indirecto decía yo que expresa lo que alguien más dijo en mis propias palabras, tomando en cuenta la opinión central. Y está también el estilo semi-indirecto. Se usa para resumir los verbos introductores cuando se sobreentienden fácilmente para dar mayor fluidez al texto. Y acá aparece un ejemplo de estilo directo, indirecto y semidirecto. El estilo directo sería, conviene hacer todos los ejercicios, dijo el profesor.
La práctica es el complemento de la teoría. Eso fue lo que el profesor dijo. Pero en el estilo indirecto yo ya lo adopto o lo adapto con mis palabras. El profesor dijo que convenía hacer todos los ejercicios porque la práctica es el complemento necesario de la teoría. Y en el semi directo ya yo puedo cambiar. Yo cambio aquí algunos verbos y continúa siendo entendible. El profesor explicó lo que convenía hacer. Los ejercicios serán necesarios porque la práctica es el complemento de la teoría. Lo vuelvo a decir. En el primero, el autor desaparece. En el directo, se adapta a las palabras manteniendo la idea central. Y ya en el símil directo sí puede cambiar alguna palabra o algunos verbos. Esos son algunos estilos al momento de escribir: directo, indirecto y semidirecto. El arte de escribir. Para poder escribir bien, necesitamos la invención, la disposición, la elocución, el retoque, el oficio y la inspiración y la improvisación y la técnica. Son 6 recomendaciones para escribir bien. ¿En qué consiste la invención? No es sacar algo de la nada, es encontrar, hallar. Solo se encuentra lo que se busca. Se inicia con encontrar un tema y todos los detalles relacionados. Se recomienda que sea proporcionado a nuestra fuerza. Depende de la capacidad que tengamos para desarrollar. El asunto del tema debe ser verdadero, vivido y observado. Yo pongo acá un ejemplo. Yo les digo a ustedes, escriban sobre algo. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es la invención. ¿Qué es eso? Van a encontrar o hallar algo que a ustedes les motive, que sea un tema con todos los detalles relacionados. ¿Qué están haciendo aquí? Teniendo lo que es invención. Pero luego que ustedes ya tienen un tema o un asunto de tema que es verdadero, vivido y observado, viene la disposición. Esto es poner en orden los materiales, ordenar lo que voy a escribir, lo que ha de ir al principio y lo que se colocará al final. Es el plan o planteamiento del tema a describir. Entonces yo empiezo con la invención, digo un tema, pero luego en la disposición yo ya reúno materiales y empiezo a ordenar lo que voy a escribir, que va a ir al inicio y que va a ir al final. Básicamente es el plan o planteamiento del tema que yo pretendo escribir. Y está también lo que es la locución, es dar forma. Esto implica escribir sin miedo, empezar a escribir y dejar correr la pluma. También está lo que es el retoque, redactar el texto definido, empleando el vocabulario preciso en estructuras lingüísticas correctas y cuidando el estilo, la ortografía y la presentación del escrito. Escribir varios títulos y seleccionar el que mejor resuma la idea es un bosquejo que ha de ser revisado. Entonces, en la locución yo empiezo a escribir. En el retoque ya empiezo como a hacer algunos cambios o encontrar una palabra que es la más indicada o algún un error ortográfico que yo necesito cambiar. Busco el título que es más apropiado. Y también viene el oficio y la inspiración. Por la inspiración nos sentamos a escribir algo que no será nada si no se sostiene en el oficio. Por oficio nos sentamos a escribir algo que sin inspiración no será igualmente nada. Nosotros para escribir, queridos hermanos, necesitamos ser inspirados. Si no tenemos inspiración, difícilmente vamos a lograr escribir algo. ¿Por qué? Porque la inspiración como el oficio van de la mano. Y está la improvisación y la técnica. Después de que alguien se ha hecho un experto en escribir, se le hace fácil la improvisación. No hay discurso mejor improvisado que el preparado pacientemente, detallado y constantemente. La rápida improvisación propia de un escritor avisado, un periodista experto en el oficio. Nuestra misión tiene que ser llegar hasta acá. La improvisación y la técnica, nosotros ya se nos hace súper fácil el poder escribir. Espero que algo hayan comprendido de este contenido. Si no, ahí tienen ustedes el capítulo número 4 que aborda
lo que hoy en ese video yo he abordado. Sé que ahí espero algunos comentarios de algo que se les quedó de este material. Procedo a cortar mi video. Dios les bendiga.